Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias. A ver, esta entrevista va a ser para hablar un poco del tema de reclutamiento y selección. Yo tengo entendido que tú trabajas en este rubro, ¿correcto? Sí, trabajo como practicante de selección en el rubro de seguros y sí, básicamente hago reclutamiento y selección. Ah, ya. ¿Y en qué empresa estás trabajando? ¿En qué? Disculpa. ¿En qué empresa estás trabajando? Estoy en Pacífico Seguros. Ah, ya, qué bonito. Es una muy buena empresa. Y a ver, cuéntame, Vanessa, en Pacífico, ¿cómo es el proceso de selección y reclutamiento? Bueno, el proceso de selección y reclutamiento es básicamente que el cliente interno o el jefe genera un requerimiento, ¿no? Por ejemplo, necesito un practicante, necesito un analista de tal. Una lista comercial, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es tener una reunión con el jefe, levantar el perfil y luego paso a publicarlo en un portal, en LinkedIn, en las distintas bolsas de trabajo de las universidades. Y después voy revisando los CVs, les aplico filtros y a una eterna les mando pruebas psicotécnicas Ujú. y, y ya, luego le mando al jefe los resultados de las pruebas y los perfiles de los candidatos. Él entrevista a algunos, luego me manda a los finalistas, yo los entrevisto y les entrego los informes para que ella pueda tomar la decisión de contratación del jefe. Y ya me dice quién es el contratado, el que quiere que ocupe el puesto, y ya yo me encargo de las gestiones de llamarlo, al correo de bienvenida. Y Claro. Ujú. Em, ¿Y tú consideras que este proceso de selección, bueno, al menos de Pacífico, es importante para el desarrollo correcto de una empresa? sí, de todas maneras, porque creo que las personas que uno contrata, desde practicantes, desde un primer nivel hasta los puestos más altos, son personas que van a ir a desarrollar un buen trabajo, ¿no? Entonces tienes que seleccionarlos cuidadosamente según lo que requiere la posición y según las habilidades de los candidatos, ¿no? De las personas que entren, para que hagan un buen match tanto con las funciones como con los valores de la empresa, la cultura, que se puedan desenvolver correctamente y eso es importante porque si no, ni la empresa se va a sentir cómodo ni el propio trabajador que recién entra. Claro, sí, justo iba a preguntar sobre eso. O sea, claro, es importante para la empresa tener un buen proceso para tener los mejores talentos, pero también para el que está postulando, creo que también es importante que la persona que es reclutante, por ejemplo, sea empático, ¿no? Sea amigable, digamos, porque es como una especie de primera imagen de la empresa para ellos. Entonces, ¿tú crees Sí, que este, esto influye luego en su rendimiento, que haya tenido un buen proceso de selección? sí, yo creo que sí, porque como tú bien dijiste, es el primer contacto, entonces sí, desde que empieza a postular y en las comunicaciones ve una persona empática que le responde cordialmente, que le invita a entrevistas, que la entrevista se desarrolló de forma amena, ¿no? Que los dos se sintieron cómodos, creo que se va a sentir que esta persona puede ver reflejada cómo es un poco más la cultura, entonces entra más motivado, más seguro de sí mismo, como que sí puede hacer un buen trabajo. Claro, sí. ¿Y tú has tenido alguna experiencia que te haya impactado más en este proceso de selección hasta donde vienes trabajando? Bueno, creo que cada proceso que nos piden es un reto porque nos piden desde practicantes de distintas áreas, desde operaciones hasta comunicaciones, logística, contabilidad, legal, varias áreas. Y creo que la experiencia más enriquecedora es tener la oportunidad de ver todos estos perfiles. Entonces ves cómo es un trabajo en cada área, qué funciones tiene, cómo es el área, qué es lo que esperan de esta persona en distintos ámbitos, ¿no? En qué se diferencia una persona en el área comercial de clima, cómo tiene que ser el perfil Claro. de cada uno, porque no puede ser la misma persona para los dos puestos, ¿no? Depende de sus intereses, de qué es lo que busca tanto el postulante como el jefe. Entonces, experiencias, sí, definitivamente, mmm, creo que todos los procesos de selección que he llevado, la mayoría han sido exitosos porque se sigue el flujo que te mencioné en un principio naturalmente y
Y sí, sí, la mayoría de los jefes responden rápido cuando les mando un correo o una información que necesito o para hacer seguimiento, cómo te fue con las entrevistas. Entonces, creo que eso es la experiencia más bonita, que puedes interactuar con varios jefes de distintas áreas y aprendes un poco de cómo piensan. Ujú. Y bueno, creo que lo mejor del trabajo es cuando llamas a la persona seleccionada y le das la buena noticia. Esa experiencia es la más bonita, porque no sabes cuánto tiempo se demora en buscar un trabajo y cuando le dices la noticia se emocionan bastante y sí, ya quieren saber todos los detalles. Claro, me imagino. ¿Y tienes de repente algún ejemplo así puntual que nos puedas contar de una experiencia que haya sido positiva, tanto para ti como para el postulante? Sí, claro. Había una vez en un proceso que era de TI, que es de operaciones, entonces es bien, ¿cómo te digo? Bien matemático, bien numérico esa posición. Ujú. Entonces habían chicos que eran súper capos en, en temas de conocimiento, pero eran bastante tímidos, por ejemplo. Entonces, en las pruebas salían muy bien, de tanto a nivel abstracto, numérico, verbal, todo, se ven súper bien. Y en la entrevista se veían un poco más tímidos, que no, bueno, no entablan una conversación tan fluida. Pero eso Ujú. era el inicio, cuando nos presentábamos en entrevista, todo. Y una experiencia buena fue que a lo largo de la entrevista, ya cuando le iba haciendo otras preguntas para averiguar si era la persona indicada para el puesto, ¿no? Para saber un poco más de él, sentían como cierta soltura, porque las entrevistas no son tipo cuestionarios, sino es más una conversación donde tengo que llevar ciertos temas, ¿no? Ir tachando tema a tema, ir bajando, pero como tipo conversación. Entonces los chicos empezaban súper nerviosos y tímidos porque sí se notaba, apenas entraban, y pero después se iban soltando mucho más y más y más. Entonces, esa fue, por ejemplo, para un puesto de practicante de operaciones, no me equivoco, hace poco. Entonces los postulantes eran súper diferentes a cuando empezaron la entrevista, porque ahora sonreían mucho más y estaban eh, más confiados en que le habían ido bien en la entrevista. Entonces yo me sentí bien porque estaban en un ambiente que sea cómodo para ellos, y ellos también porque seguramente tener una entrevista no es algo que digas, ya, sí, al toque, sino genera un poco de nervios, ¿no? En un Claro, primer sí. momento. Y entonces fue tanto bueno para ellos como para mí y también para el jefe, porque me mandó una terna de como 4 chicos que le habían gustado, entonces fue una buena búsqueda y los 4 eran súper capos, se notaban que iban a hacer un buen trabajo, entonces el jefe también estaba contento por esa búsqueda. Claro, bueno, me alegra escuchar eso. Este, ¿Y más o menos cuánto dura un proceso de selección aproximadamente? Normalmente como 2 semanas y media. Ah, ok, sí es un poquito largo. Sí, sí es un poquito largo porque, como te digo, la primera semana es más o menos buscar a las personas y ya la segunda semana es aplico las pruebas y a mitad de semana entrevistas tú, el jefe, y la otra mitad yo. Y ya luego algunos días más para entregarte los informes y ya estaría. Claro. Y Idealmente, sí, pero a em, veces ahí nos dan una vacante una semana antes de que puedan entrar los ingresos y tenemos que correr. Entonces, pues, sí. bueno, sí, me imagino que eso debe pasar algunas veces. Y a ver, cuéntame, tú me has contado ahora una experiencia positiva, pero no sé si de repente has tenido el caso contrario, ¿no? De repente una experiencia que ha sido un poco negativa. Sí, sí, definitivamente. Por ejemplo, han habido procesos de ejecutivos de televentas, asesores de televentas, Ujú. que vendían por llamada, o por video, por visitas, estos seguros o los productos que le den. Y ahí, cuando a veces pasaba que conseguías a la persona indicada para el puesto, pero como esos puestos son tan pedidos y ellos se sienten más atraídos por el tema de quién me ofrece más en temas de plata, en temas de beneficios, Ujú. puedes haberlo seleccionado y, por ejemplo, seleccionas un 7 de marzo y el 15 empieza a trabajar. Y en ese
en esa semana alguien tal vez se lo puede jalar y te dice, no, ya me voy por otra oportunidad. Y ya hayas pasado todo el proceso para seleccionar a esa persona y ahora tienes que hacer todo de nuevo o ver quiénes quisieran. Entonces eso no es tan positivo porque perdiste un montón de plata, de dinero, perdón, de tiempo también buscando a esa persona para que luego se vaya a otra empresa y una vez que ya la habías contratado, ¿no? Entonces, eso también como nos toma por sorpresa a veces y le tenemos que comunicar al jefe que disculpa, pero justo la persona desistió de la vacante del puesto, entonces creo que no es bueno para ambos. Y sí. Ujú. ¿Y estos casos que me cuentas, se dan con frecuencia o es muy de vez en cuando? No, en realidad es muy de vez en cuando. Ah, ok. Es muy de vez en cuando, pero sí nos ha sucedido. Mm, Sobre todo en los puestos que tienen mucha rotación. claro, como televentas que me comentabas, y Ajá. me imagino que ahí debe ser el que más sucede esto. Sí, 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 sí. Y bueno, ya la última pregunta como para poder terminar con esta entrevista breve. ¿Tú qué beneficios piensas que tiene realizar un proceso de selección adecuado, ¿no? Bien establecido. ¿Qué beneficios tiene? Creo que si lo realizas bien como se debe desde el día uno, desde que te lo piden, haces que el flujo sea continuo, ¿no? Vas pasando las etapas, tienes que medir tu tiempo, hasta cuándo es la fecha límite para que te respondan, para que realicen las pruebas. Entonces, si tienes todo bien organizado, se va a poder llegar a la fecha de cierre, que es lo más importante que queremos. Creo que el primer beneficio es llegar a la fecha de cierre a tiempo. Ujú. Y ese sería el primer beneficio. Luego también está en que los jefes se van a sentir que tú como encargada de proceso lo llevaste de una manera correcta y que estuviste ahí para resolver todas sus dudas. También los participantes, como conversábamos antes, se llevan una súper buena impresión de la empresa por tu propio primer contacto. Entonces, eso es otro beneficio. Y también tienes tu propio beneficio porque mientras vas avanzando con los procesos, te van poniendo más procesos. Entonces, no es que lleves solamente uno, sino puedes tener 8 procesos en simultáneo Oh, y wow. tienes que organizarte bastante bien para saber en qué etapa está cada uno y, y poder llevarlo satisfactoriamente, ¿no? Sobre todo son las fechas, hay más demanda cuando son las fechas de términos de convenio, donde algunos practicantes ya no pueden seguir su convenio porque ya egresaron, por ejemplo. Entonces ahí es otra tanda de buscar practicantes. Pero sí, como te digo, hay varios beneficios. Además nos ahorra tiempo. Claro. Ujú. Bueno, esas son todas las preguntas que tengo para el día de hoy. En verdad, muchas gracias por acompañarme. Eh, nada, espero que tengas una bonita noche. No, muchas gracias a ti. Ya nos vemos. Chao. Gracias.